Hay que pavimentar la cordillera, pero no con cemento ni con sangre, como supuse en 1970. Hay que pavimentarla con violetas, hay que plantar violetas, hay que cubrirlo todo con violetas. Humildad, igualdad, fraternidad. Hay que llenar el mundo de violetas. Desde que tengo memoria, la pobreza ha tocado la puerta de nuestras vidas. Demasiado pequeños eran los niños de donde vengo para darse cuenta de eso. Ellos solo saben de jugar, trabajar y dormirse temprano, todo con el fin de refundir la comida de la noche. Siempre soñé con estudiar. Mi familia me enseñó el valor del estudio como la única herencia que me podían dejar. Y eso ya era bastante privilegio para un lugar en donde los papás prefieren que los hijos trabajen y lleven plata a la casa. Mi abuela y mi mamá molestaban mucho porque me preparara para entrar a la universidad, pero la verdad, a medida que uno va creciendo le dan menos ganas de irse con la zozobra de sin saber qué va a pasar cuando uno se vaya del lugar donde vive. Esto lo digo porque crecí viendo de cerca la violencia de todo tipo, en la casa de al frente, en las veredas, afuera de los colegios. Uno lo ve de todo y piensa que es ajeno a uno hasta que le toca la puerta de la casa o le toca la puerta a alguien que uno quiere. Pero bueno, yo estaba contándoles lo de los últimos meses. Me he dedicado a cuidar de la huerta comunitaria, a cultivar, quitar malezas y cuidar de las gallinas. Me levanto bien temprano para poder hacer todo lo que quiero en la mañana. Pude cumplirle el sueño a mi mamá y a mi abuela, pero ¿a qué costo? Si eso nos ha traído es puras preocupaciones económicas. Al final, yo les dije que de ser preciso me ponía a trabajar en la ciudad mientras estudiaba, para que ellas no pasaran el estrés de no saber cómo sostenerme. Irse de donde uno vive es predisponerse para extrañar todo, los olores, los sabores, vecinos, amores, familia, el chocolate, el perro, el tinto, en fin, todo. Y sí, teniendo todo eso presente, supe que ir a estudiar era un acto político en sí mismo, uno de los primeros desde que uno podía buscar la emancipación. Y para mí, la emancipación no era solo mía, eso con todos en la cama o con todos en el piso. Yo iba motivada por lo que había aprendido viendo noticias, leyendo periódicos de vez en cuando y lo que me contaban de la universidad. Escuchar de la importancia de los estudiantes en los reclamos sociales que ha tenido el país a lo largo de la historia, como el paro civil del 77, la formulación de la constituyente del 91 y las luchas por evitar que la educación se privatizara y cada vez menos estudiantes de la clase popular. Porque eso sí, qué costo que me admitieran. Si una hace esa prueba cagada del susto, porque se ven un montón de gomelos que la tienen regalada para entrar y que si no entran pueden volver y pagar la inscripción. Y bueno, que entren, pero ¿por qué a los demás nos toca tan duro? Recorrer la universidad no es solo ir a estudiar, es esfuerzo, constancia, humanidad, o bueno, al menos eso he sentido yo. Es difícil habituarse al ritmo que tiene la ciudad, a la soledad que deja venir de afuera y no compartir como antes con la familia de una, a las diferencias socioeconómicas que hacen que estudiar se sienta como una competencia entre los compañeros por ver quién es más pretencioso. He de decir que no me encontré con el movimiento estudiantil que esperaba, a pesar de que he tratado de camellarle, sacarle tiempo, incluso mientras trabajo. Es difícil entender cómo hay tan poca empatía, cómo todos los espacios de debate se convierten en un campo de batalla donde las voces más fuertes son las escuchadas. Más triste aún es sentir que muy poca gente realmente se preocupa por el carácter público de la universidad. Es como si los únicos problemas que tiene la universidad son los de la universidad. Y uno acá, haciendo memoria, ve todos esos murales y le da tristeza, porque tanta gente que han matado por pelear, tantos perseguidos, encarcelados, que deja la lucha popular, pero siento que avanzamos a un paso lento. Igual yo no sé qué es avanzar a paso rápido, pero al menos sería bueno entender por qué solo hablamos de nuestros ombligos, por qué no miramos las realidades de los territorios. En la universidad critican un montón a los ingenieros, a los economistas, científicos, de su desconexión con las realidades sociales, que solo les importa tener el cartón lo más rápido posible para salir a competir,
por ser explotados, por escalar socialmente, olvidándose que no viven solos, que no están solos, que hay gente más allá de las aspiraciones banales que deja la riqueza, pero uno creería que es en esas carreras que hacen una abstracción de todo lo que ven, que despliegan las realidades de lo que estudian, porque supuestamente los problemas de la gente pobre son problemas del Estado, pero no. La cosa también pasa en carreras humanas, de ciencias sociales, de lenguas, de las artes. Uno va a las asambleas y siempre ve a los mismos pelagatos. Y sí, no hay nada más desmovilizante que un profesor que no es capaz de entender la movilización, que cree que aprender ecuaciones es más importante que luchar por lo que uno cree justo, pero aún así, una decide faltar a clases con tal de participar, para darse cuenta que es fácil quedarse sola, si es que se está en semana de parciales o de entregas. Eso así es muy complejo, luchando por sostenerse, comprando lo más barato, faltando a clases para construir movimiento, extrañando a la familia, el pueblo, poniéndose al tanto con los demás. Tremenda desventaja, haciendo todo eso más o menos sola o a veces sola. Lo que se hace fundamentalmente con nosotros es hacer que mis hermanos se hagan. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera. Yo había escuchado hablar de un tal Camilo Torres, un cura que se fue para el momento para unirse al ELN. Lo mataron a los 6 meses de irse para allá. Lo admiran en un primer momento por la valentía de decir las cosas que decía, por llevar el discurso de Jesús hacia el campo revolucionario, pues reconocía que la iglesia borraba que Jesús fue un revolucionario que predicaba el amor, y para él era importante el amor como un elemento de emancipación. Pero la emancipación también significa liberar a las otras personas de las cadenas de la opresión, de la esclavitud. Así eso implicara el camino armado, pues decía que los oligarcas jamás entregarían el poder de forma pacífica. Debo empezar esta disertación rindiendo homenaje a la memoria de Uriel Gutiérrez y a la de aquellos estudiantes que hace precisamente un año amanecieron velando su cadáver sin sospechar que en ese rito, cumplido al borde de la sangre, estaban adelantando sus propios funerales. Y sí, miren la historia de cómo han matado tantos estudiantes. Miren cómo murió el primer estudiante a manos del Estado en una protesta. Les hablo del caso de Gonzalo Bravo Pérez, un joven asesinado por el Estado mientras ejercía su derecho a la protesta en contra del gobierno de Miguel Abadía Méndez. Miren cómo mataron a Uriel Gutiérrez, justamente días después de conmemorar la muerte del compañero Bravo, cómo los gobiernos han usado el Estatuto de Seguridad para perseguir estudiantes, para perseguir a los movimientos sociales. Si no, lean lo que pasó en el gobierno de Turbay por allá en los 80s, cuando mandó a conseguir a un montón de jóvenes, encarcelándolos injustamente para luego torturarlos. O en el gobierno de Belisario Betancur, cuando se metieron los policías a la universidad y eso mataron a un montón de gente y desaparecieron a otra. También los estudiantes desaparecidos por el narcotráfico, que tienen nexos oscuros con los gobiernos en este país, el llamado Colectivo 82, que eran estudiantes que torturaron y desaparecieron. En fin, si me pongo a contar tristezas del movimiento estudiantil, no termino nunca. Pero el objetivo de todo esto era preguntar hacia dónde vamos, porque cada vez que hay paro, escucho las mismas discusiones, silencian a las mismas personas, o una termina silenciada cuando dice lo que piensa, cuando para una es primordial la lucha por el territorio, para los demás es más importante la lucha por el cartón. Y permítame juzgar eso, porque la gente que uno ve durmiendo con todo lo que pasa suele ser gente privilegiada, y nosotras, que cuando nos manifestamos tampoco mantenemos una lucha constante comprometida. A veces, todo se reduce al tropel del jueves, a la marcha hasta el ministerio o a la plaza de Bolívar, porque no digo que no importe,
Solo digo que es insuficiente si la manifestación no va acompañada de un trabajo comprometido con la comunidad, porque como diría Camilo, sería desgraciado que los estudiantes que han sido la chispa de la revolución permanecieran al margen de esta por cualquier causa, por falta de información, por superficialidad, por irresponsabilidad o por miedo. Yo soy una fiel creyente de que necesitamos sembrar violetas, pero esas violetas no se siembran con un trabajo superficial de meras consignas y poco camello, de muchas propuestas, pero poco escuchar lo que tenemos para decir las personas que vivimos en el territorio. Yo quiero sembrar violetas con mis amigas, con mi familia, en mi casa, en la universidad, en mi trabajo. Yo creo que todo lo que una vive debería ir encaminado a luchar por mejores condiciones de vida, por una vida digna para todas las personas. Y eso es complicado si no hay compromiso verdadero, y una se cansa de pelear sola, o de que lo miren feo a uno, una se cansa. Al final de todo, solo espero que no sigamos perdiendo día a día la memoria, que no nos olvidemos por qué pelearon nuestros muertos, para realmente hacerle honor a la consigna, por ellas y ellos, ni un minuto de silencio. Eso también implica solidarizarse con quienes siguen peleando desde los barrios, las comunidades, desde las cárceles. Aquí termina mi discurso, desde la invitación a sembrar violetas, todas, todos unidos, desde la dignidad, desde la digna rabia y el amor por una universidad, una sociedad y un país para un mundo lleno de violetas.